primero, por supuesto, es agradecer a las directivas de la universidad por esta oportunidad para estar aquí con estos señores tan importantes, estos periodistas que han hecho su vida en medios europeos y que nos pueden dar grandes luces con sus experiencias, no solamente en el ejercicio del periodismo, sino también de la literatura, que es su origen. Tenemos con nosotros a Mauricio Bernal, periodista que trabaja en Cataluña. ¿Trabajas en qué medio? El Periódico de Cataluña se llama. Y también al doctor García Aguilar, Eduardo García Aguilar, quien trabaja en la agencia France Press en París. Lo primero, por supuesto, tal vez sería preguntarles algo de su historia personal. ¿Por qué personas que han tenido una trayectoria fundamentalmente en las letras terminan en el periodismo, y por qué ese periodismo los conduce a Europa? Eduardo. Bueno, esta pregunta me la han hecho muchas veces, es decir, ¿cómo hace uno para tener una relación entre la literatura y el periodismo? Yo respondo que en la tradición latinoamericana, todos los escritores latinoamericanos, por naturaleza, han ejercido el periodismo. Para empezar, por ejemplo, el poeta Rubén Darío, que es el poeta más grande de Hispanoamérica, fue fundador de periódicos en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, trabajó como periodista en Chile, en Buenos Aires, y finalmente trabajó también como enviado para medios españoles en la primera década del siglo XX. Solamente para hablar de ese, en el caso colombiano, Porfirio Barba Jacob, ese gran poeta colombiano, toda su vida ejerció el periodismo en México durante 40 años, fundando muchos periódicos, trabajando para el Excelsior, para el Universal, para El Pueblo, siendo reportero de calle, reportero judicial, articulista político, cronista, y así sucesivamente se pueden dar muchos ejemplos. Los últimos sería, por ejemplo, el de Juan Carlos Onetti, que trabajó toda la vida como agenciero en una agencia de noticias, y para terminar, nuestro Gabriel García Márquez, que más periodista cual, y es además un gran escritor. De modo que yo creo que es absolutamente natural que el latinoamericano sea escritor y periodista a la vez. Y no solo el latinoamericano. En Francia, la gran tradición de los escritores nacionales franceses, digamos Victor Hugo, o en el siglo XX Albert Camus, ejercieron todos el periodismo y se expresaron en medios y en diarios. Y Mauricio, después de haber estudiado periodismo en la Universidad Javeriana, también busca su destino en los medios europeos. ¿Cómo es esa historia, Mauricio? Sí, a ver, yo me gradué de la Universidad Javeriana y estuve 3 años trabajando en el diario El Espectador. Pero sí sentía que quería conocer, quería hacer un poco de mundo, quería ir a Europa. Yo había estudiado en el Liceo francés y más que Estados Unidos me llamaba la atención Europa. Así que empecé a buscar alternativas para irme allá, no tanto con la intención de quedarme, realmente no era la intención al principio, sino era un poco pues conocer, básicamente, ¿no? Ir y ver un poco cómo eran las cosas en otros países, no solo en España, también en Francia, en otros países europeos. Y básicamente lo que tuve fue suerte, la suerte de conseguir un trabajo allá. Yo fui a estudiar, hice un máster en periodismo allí en la Universidad de Barcelona, y lo que tuve fue la suerte de entrar a hacer prácticas en un periódico barcelonés, el Periódico de Cataluña, que es donde trabajo, de que me fuera bien, de estar en un momento en el cual la prensa europea gozaba de buena salud, económicamente me refiero sobre todo, todavía contrataban a periodistas. Hoy en día no solo no está ocurriendo eso, sino que, como todos ustedes saben, la prensa española está pasando por un mal momento.
están despidiendo a muchos periodistas en la mayor parte de periódicos, pero en aquella época no era así, en aquella época se contrataba todavía a muchas personas y yo tuve la suerte de hacer mis prácticas allí, de caer bien profesionalmente hablando, digamos, y de que posteriormente me contrataran. Y desde entonces estoy allí, yo llevo 13 años viviendo en Barcelona, de los cuales 8 trabajando en firme con el periódico de Cataluña. Eduardo, después de haber escrito varios libros, Tierra de Leones, Boulevard de los Héroes, Voltaire, El Festín de la Inteligencia, también varios poemarios, ¿cómo es, digamos, la relación interior entre alguien que tiene una vida signada por las letras y el trabajo en una agencia de noticias que parece ser todo lo contrario que el manejo creativo de las letras? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, lo que pasa es que yo tuve contacto con la prensa desde muy pequeño. Mi hermano mayor, que me lleva a mí 9 años, era locutor de la generación de Eucario Bermúdez. Ajá. Y trabajaba en RCN, en Transmisora Caldas, en Manizales. Entonces yo, cuando tenía 11, 12 años, él era el hombre de los teletipos. Entonces en los noticieros pasaban a mi hermano y desde los teletipos él leía las noticias. Entonces yo de niño estaba ahí al lado viendo los cables y escuchando el sonido de las noticias que llegaban desde el mundo. Y veía a mi hermano en la cabina. Y además pues tuve la fortuna de nacer en una ciudad pequeña con una gran tradición también periodística, porque hay un periódico que tiene casi 100 años que se llama La Patria, en donde soy columnista desde los 15 años, es decir, tengo casi 4 décadas de columnista de mi periódico de mi provincia, lo que me enorgullece, porque yo creo que este es un país muy centralista, Colombia, y yo creo que hay que darle importancia también a los periódicos de las diferentes regiones. Y, por supuesto, muy temprano me publicaron en La Patria y había un nadaísta muy loco que se llamaba Mario Escobar, que admiraba lo que yo escribía porque era muy chiquito y me publicaba todo. Entonces yo tenía columna que se llamaba Los Viajes de Sinbad en La Patria, publicaba reportajes y cuando me echaron del colegio por izquierdista y por hacer cosas culturales, me vengué haciendo un gran reportaje denunciando todas las arbitrariedades y las injusticias que había al interior del Instituto Manizales, lo que además me creó todavía más problemas, una expulsión todavía más difícil, y me llevó a terminar el bachillerato con los franciscanos en el colegio Agustín Gemelli. Entonces ese contacto con La Patria a los 15 años, 16 años, fue muy importante. Acababa de llegar el Offset, fue el primer periódico colombiano que tuvo un offset moderno, antes que el tiempo. En ese momento lo habían comprado los Restrepo, y para mí ese olor de la tinta, el olor de ver los rollos del periódico que salían, de ver mis artículos en ese periódico, me emocionó. Entonces yo estoy conectado con la tinta, con el sentido, el ruido de los teletipos y la radio desde muy pequeño. Y también con la literatura, porque bueno, todos los colombianos tenemos alma literaria. Y posteriormente pues he escrito muchos libros de literatura, pero yo creo que todos los diferentes géneros, es decir, desde la poesía, pasando por la crónica, por el artículo, por el reportaje y por el cable, que es lo más antipoético posible, hacen parte de esa materia maravillosa que es la palabra, y son diferentes formas de expresión. Y en cierta forma es una vida un poco esquizofrénica. Yo cuando llevo 26 años trabajando en la agencia France Press, cada vez que yo cruzo el umbral de la agencia, me olvido completamente del escritor o del poeta, porque no hay nada más horrible que un periodista o un agenciero que no corte en ese instante con la cuestión literaria. Y soy un perfecto y hacedor de cables que son absolutamente concretos. Pero hay algo también muy importante en el trabajo de la agencia para mí, es que como poeta o como escritor uno es muy tímido, y en una agencia de noticias uno tiene que, cuando uno va a cubrir algo, y yo he sido reportero de calle y he cubierto todo,
he cubierto boxeo, he cubierto campeonatos de judo, he cubierto la guerra zapatista, he cubierto la guerra en El Salvador, en Guatemala. Hay algo muy importante, es que el agenciero tiene que obtener la noticia y darla en 2 horas, no es una revista semanal o incluso un diario donde uno puede enmendar la plana todavía hasta la noche. No, en la agencia uno tiene un deadline a mediodía y tiene que tener todo. Entonces al tímido, al escritor, al poeta, tiene que volverse un monstruo, porque tú tienes que conseguir la noticia a como dé lugar. Si alguien no te quiere recibir, tú tienes que esconderte por algún lado y meterte hasta que lo entrevistes. Si tienes que saber cuántos muertos hay de una inundación terrible, como me ocurrió en Acapulco, tienes que colarte en la morgue y para ver los cadáveres, porque en la agencia tú no puedes mentir. Tienes que decir, vi 10, 20, 30 cadáveres. Entonces ese contacto con la vida profunda, con la realidad del agenciero y del periodista, del reportero de calle, es algo que ha enriquecido profundamente mi vida, me ha cambiado y me transformó de ese muchacho tímido que era yo en la adolescencia en una persona dispuesta a abrir las puertas a como dé lugar, y eso para mí es muy importante. Ha cambiado mi vida y le agradezco profundamente al periodismo lo que ha influido en mi vida. Y Mauricio, ¿y cómo es ser uno colombiano en una redacción de un periódico europeo? ¿Cómo es ser un periodista extraño en ese medio tan hasta cierto punto cerrado que tienen los europeos en su propia realidad? ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo recuerdo que cuando llegué la primera vez al periódico y después de escribir los primeros textos, evidentemente yo escribía en colombiano, digamos, para ser claros, yo escribía en colombiano y me di cuenta al cabo de, como decía, 2 o 3 textos, de que eso gustaba mucho, era entre comillas exótico. El castellano de España y el castellano de Colombia son distintos, como todo el mundo sabe, tenemos otros recursos, ni el uno es mejor ni el otro es peor, pero son distintos. Y entonces que llegue alguien y le dé no voy a decir enfoque distinto, pero bueno, le dé un toque distinto a esas informaciones del periódico, yo me sentía apreciado en parte por eso, ¿no? Sentí que eso les gustaba y sentí que por lo menos a las primeras de cambio les gustaba explotarlo, ¿no? Yo en el periódico de Cataluña he trabajado en la sección de local, o sea, en la sección de Barcelona, he hecho reportajes para el Dominical, ahora hago entrevistas para la Contraportada, también hago reportajes, he estado en la sección de Internacional y en todas las secciones, bueno, para empezar, en todas partes me he sentido muy bien tratado, no hay ningún tipo de discriminación contra el periodista colombiano, o por lo menos yo no lo he sentido, en mi caso no ha sido así, todo lo contrario, te acogen muy bien, te tratan muy bien, son gente curiosa que siempre te pregunta, pero usted ¿por qué acabó aquí? ¿Qué hace aquí? Los barceloneses y los catalanes en general no son muy dados a viajar, no son muy dados a emigrar, y les interesa siempre saber por qué uno no vive en su lugar de origen, porque no está en su tierra, porque no trabaja en su ciudad de origen y porque se toma el trabajo de abandonar a toda su familia e irse a 8.000 kilómetros de distancia a trabajar, ¿no? Entonces, yo siempre me he sentido muy bien tratado, tanto personalmente como laboralmente, he sentido mucha calidez allí y la verdad que he podido hacer en general lo que me ha gustado, lo que yo buscaba un poco del periodismo. No tengo sino palabras de agradecimiento, digamos, para el periódico donde yo trabajo y para, digamos, el país de acogida que es España. Hablábamos hace un momento de la barrera que significa en Cataluña, digamos, el florecimiento del uso del catalán entre los catalanes, por supuesto su idioma nacional, ahora que tienen una nueva perspectiva de independencia frente a España. ¿Cómo se trata el tema del catalán en los medios y cómo funciona eso para uno como colombiano trabajando allí? Este es un tema siempre complejo, muy complicado. Ahora el debate en España está muy enconado al respecto.
A ver, yo trabajo en un periódico de vocación barcelonesa, sobre todo, y catalana. Es un periódico primero barcelonés, luego catalán, quizás antes que español, europeo. Le interesa al periódico casi más lo que sucede cruzando la frontera francesa, ¿eh?, que en Galicia, digamos, o en Andalucía. Eso para Cataluña es lejos. Bueno, para Cataluña no, hablo del periódico. Eso para el periódico es lejos, lo que ocurre en Andalucía, en Galicia, bueno, pero lo que ocurre cruzando la frontera en Francia, ¿eh?, que es lo que ellos conocen, esa área geográfica que ellos conocen como los países catalanes, eso les interesa más, ¿no? Incluso les interesa mucho lo que ocurre en París. Las elecciones francesas siempre se siguen con lupa desde el periódico en el que yo trabajo. Dicho esto, lo importante ahora en el periódico donde yo trabajo, en el periódico Cataluña, lo que es más importante es la política, ¿eh? Siendo un periódico barcelonés, de vocación barcelonesa y de cuidar los temas que le interesan al vecino, digamos, en estos momentos de septiembre para acá, que es cuando ha comenzado toda esta oleada nacionalista, lo que más le importa al director, lo que más le importa a los propietarios del periódico es el tema político, es el nacionalismo, porque es lo que está ocurriendo por lo menos a nivel político en Cataluña. Yo siempre hago una diferencia entre lo que es la política, ¿eh?, lo que son los nacionalistas que están ahora en el poder y lo que están haciendo, y lo que es la vida diaria en Barcelona o en Cataluña en general, que sí, son catalanes, sí, hablan catalán, pero un colombiano puede perfectamente vivir allí hablando castellano, ¿no? Yo llevo 13 años allí y hablaría muy mal de mí que al menos no entendiera perfectamente bien el catalán, que lo entiendo bastante bien, y que no pudiera tener al menos una mínima conversación en esa lengua, que la puedo tener. Pero mi idioma es el castellano y lo sigue siendo, y es en el que me expreso mejor, tanto en la redacción, donde el 90% de los periodistas son catalanoparlantes, entre ellos hablan catalán, el idioma, digamos, que impera en la redacción es el catalán, pero todo el mundo sabe que habemos un 10% de castellanoparlantes y todos se dirigen a nosotros por lo general en castellano. No hay ninguna sensación, yo no la siento, de incomodidad, de discriminación en ese sentido. Y lo mismo ocurre de puertas para afuera en la calle. El idioma predominante y cada vez más es el catalán, ¿no? Pero uno puede vivir perfectamente siendo un castellano, puede ejercer el periodismo siendo castellano parlante allí. De hecho, yo llegué allí sin saber hablar una sola palabra de catalán. Las primeras ruedas de prensa, las que me enviaban, eran muchas de ellas en catalán. Bueno, pues es un idioma parecido al castellano, lo puedes entender un poco de oído, y lo que no entiendes, pues hombre, eres periodista, pues le dices al que está al lado, oye, perdona, ¿qué fue lo que dijo?, ¿no? Tampoco es más, no tiene mayor misterio. Entonces, una cosa que me gustaría que quedara clara es eso, ¿no? Una cosa es lo que ocurre en la órbita política, que está un poco desbocada con este tema, y otra cosa es lo que ocurre en la calle, donde todo es muchísimo más normal de lo que parece. Volviendo un poco al título de nuestra charla, que es la prensa europea, juicios y prejuicios, ¿qué podrían decir ustedes acerca de la percepción que se tiene en Europa y en los medios europeos de América Latina en general y de Colombia en particular? Hay una, digamos, singularidad de Colombia en el contexto de los medios europeos. Eduardo. Hablo pues del caso francés. Bueno, hay una gran pasión en Francia por América Latina, desde siempre. Y todos los medios dedican páginas y artículos a lo que ocurre recientemente en América Latina. Sobre todo el caso de la Revolución Cubana, el régimen cubano. Recientemente todo el gobierno y el régimen de Chávez, y también lo que ocurre en Argentina. Y la percepción que se tiene de América Latina es según las tendencias políticas. Hay, por ejemplo, un periódico como Liberación, que es un periódico de tendencia de izquierda moderada, que tiene una gran apertura hacia las personalidades de izquierda de América Latina. Por ejemplo, México es un tema muy importante,
y escritores o personas de izquierda mexicanas como Paco Ignacio Taibo tienen una profunda repercusión en ese medio. Otro medio que es Le Figaro, que es de derecha, curiosamente tiene una cobertura muy buena de lo que pasa en América Latina y especialmente de Colombia. Y en lo que respecta a Le Monde es mucho más escueto y mucho más reducido la cobertura que tiene de América Latina. Pero me es muy curioso precisamente que Le Figaro, siendo un periódico de derecha, tenga un interés especial por Colombia. Colombia está teniendo cada vez más importancia en la prensa francesa, especialmente por la expectativa que hay ahora generada por las conversaciones de paz. Y también no puedo olvidar lo que significó, algo que tal vez no entienden los colombianos, los que están aquí en Colombia, es lo que significó Ingrid Betancourt como mito en Francia. Durante todo el tiempo de su cautiverio por las FARC, prácticamente Ingrid Betancourt se convirtió como en una especie de Juana de Arco. Fotos gigantescas de Ingrid Betancourt en todas las alcaldías, la prensa todos los días hablando de ella, ¿no? Cuando yo venía a Colombia veía que aquí la odiaban profundamente, mientras en Francia era profundamente querida. Luego de que ya la liberaron, pues ya desapareció del mapa Ingrid Betancourt y ahora vuelve Colombia a través de los diálogos de paz a hacer un tema. Pero sí, en efecto siempre ha habido una gran relación con América Latina por parte de Francia, puesto que se considera que América Latina sería como el extremo occidente. Así como hay un extremo oriente, América Latina tiene una relación profunda con la cultura francesa a través de la Revolución Francesa. Acordémonos que los primeros periódicos que existieron en Colombia fueron periódicos o gacetas hechas por revolucionarios que estaban muy influidos por la Revolución Francesa, y Antonio Nariño publicó en su gaceta precisamente la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces se considera que es como todo un continente muy cercano, un continente de interlocución con Francia. Yo sé que con España es otra cosa, es diferente, porque España es la madrastra, ¿no? Es nuestra odiada madrastra. En cambio, Francia no, hay un amor profundo a ese extremo occidente, y hay un gran teórico de América Latina que se llama Alain Rouquier, que es el presidente de la Maison de l'Amérique Latine en París, que acuñó precisamente ese término de extremo occidente para hablar de América Latina. Mauricio, ¿y tú estarías de acuerdo con esa afirmación que acaba de hacer Eduardo de que España es la odiada madrastra de América Latina? A ver, voy a empezar hablando de mi caso particular, del periódico de nuevo en el que yo trabajo, que ya he dicho que es un periódico muy barcelonés, muy catalán, y sin embargo, yo por ejemplo tuve la suerte en su momento de ser enviado a cubrir unas elecciones en Colombia. Tuve la suerte también, esto cuando trabajaba en la sección de internacional, tuve la suerte también de ser enviado a cubrir la reaparición de Fidel, que finalmente no fue, en Cuba. Quiero decir que hay una sección internacional que no es potente como las de los diarios de referencia españoles, como El País, por ejemplo, como El Mundo, pero se hacen cosas, ¿no? Y cuando ocurren cosas, hay enviados especiales, hay recursos, ¿no? Se entiende que es información valiosa e importante. Ahora vuelvo a cuando había recursos, ¿eh? Ahora estamos en crisis y ya esos viajes no se hacen, ¿eh? Eso que quede claro. Ahora bien, yo creo que el gran periódico de referencia en lo que se refiere a Colombia y a América Latina es El País, ¿no? Que, por ejemplo, El País tiene una edición digital especial para América Latina, ¿no? Si uno entra al país desde un país de América Latina, lo primero que lo envía es a esa página. Y la sección de internacional del País es bastante latinoamericana, ¿eh? Mucho más que la de cualquier otro periódico español, incluso El Mundo, que también presta atención a la información latinoamericana, pero es que El País puede perfectamente abrir periódico, abrir sección de internacional, su foto de portada, sus entrevistas de la contraportada, prestan mucha atención a todo el tema latinoamericano, ¿no? Yo creo que ese es el diario de referencia en ese sentido. La madrastra odiada, dijiste. No sé, yo creo que esos son, no sé, a mí me parecen
tópicos de los que nos debemos deshacer, ¿no? O sea, realmente para alguien interesado en la información y en el periodismo que se hace en España y que quiera saber cómo se ve el continente y cómo se ve Colombia desde allí, debe, por ejemplo, entrar a esa página del País, ¿no? Entrar al País, ¿no? Edición América, y verá pues que realmente les interesa. Hay una cuestión también evidentemente de público, una cuestión de clientes, una cuestión de saber que los lectores están aquí, ¿no? Que quieren cultivar lectores aquí, ¿no? Lo entienden así. Pero realmente son sensibles, hay unos lazos lingüísticos, hay unos lazos históricos que todos conocemos que hacen que eso sea casi natural, ¿no? Lo extraño es que no hubiera ocurrido antes, que esa edición del País, que no sé cuánto tiene, 2 años o 3 o menos, no existiera desde antes, pero bueno, existe y a mí me parece que es una buena noticia, ¿no? Es algo que hay que celebrar. Pero de alguna manera los españoles tienen algún sentimiento de orgullo, de culpa, de necesidad de hacer las paces con el concepto de Latinoamérica, o tú no ves nada en ese sentido? No creo que haya eso. Yo soy amigo de quien fue hasta hace hasta hace unos años subdirector de Relaciones Internacionales del País, que es Miguel Ángel Bastenier, que en una época en que iban a sacar, ya no recuerdo muy bien el contexto, tal vez un suplemento sobre América en el País, igual estoy diciendo un disparate, pero me sacó este tema en particular. Decía que el primer tema que se estaban planteando en ese momento, luego no, eso no cuajó, pero el primer tema que se estaban planteando en ese momento era si España debía pedir disculpas, ¿no? Disculpas históricas por todo lo hecho aquí en su momento, en la época de la conquista, etcétera. Quiero decir que quizás en las élites intelectuales españolas hay una reflexión al respecto, ¿no? Se piensa sobre este tema. A nivel de calle no es un tema presente, ¿no? Como todos sabemos, ha habido mucha inmigración latinoamericana hacia España en los últimos 10 años. Ahora la crisis está haciendo que muchos se devuelvan, pero en los últimos 10 años la presencia latinoamericana en toda España y en particular en las ciudades grandes, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia, se nota, ¿no? Y se nota esa presencia en la calle, se nota en los negocios que ponen los latinoamericanos. Quiero decir que se ve algo muy saludable ahí, que es de nuevo como ¿no? Tal vez me equivoco, pero bueno, hay como un deseo de integración allí, ¿no? No en todos los casos, por supuesto hay rechazo, por supuesto hay racismo, por supuesto hay discriminación, pero hay una gran mayoría de españoles muy razonables que entienden eso como una riqueza y que lo viven como una riqueza, ¿no? La posibilidad de interactuar con sus, entre comillas, hermanos latinoamericanos. Regresando al ejercicio del periodismo, ¿cómo ven ustedes el estado de la prensa europea? Y en particular, ¿cómo compararían ustedes al periodista colombiano con el periodista europeo? Eduardo. Bueno, en el caso pues, que me concierne, que es Francia, ha habido una ruptura muy importante en la prensa francesa a partir de la crisis, en 2008. Durante los primeros años de la década, la prensa francesa estaba en crisis, incluso se pensaba que muchos medios iban a desaparecer. Liberación estuvo a punto de cerrar sus puertas y fue salvada finalmente por inversionistas. Le Monde, que era un periódico enorme, terminó siendo casi un periódico de unas 10 o 15 páginas en esa época. Y lo mismo Le Figaro estaba en crisis, estuvo a punto de ser vendido. Medios tan importantes, populares como France Soir, por ejemplo, desaparecieron, quebraron. Ni siquiera un millonario ruso logró recuperar este medio vespertino, que era tradicional de Francia a lo largo de toda la historia. El France Soir era casi como un emblema nacional. Y de pronto, a partir de la crisis y el sacudimiento profundo que significó para el pueblo francés, que en ese momento había estado nubilado
por el presidente Nicolás Sarkozy, que había llegado al poder precisamente reivindicando el dinero, los poderes financieros como la verdadera alternativa de salvación del país. Entonces, el descubrir que esos medios financieros, esos grandes poderes financieros eran ladrones y tramposos y que habían llevado a la crisis mundial y al hundimiento de miles de familias en Estados Unidos, en España y también, menos en Francia, por supuesto, esto sacudió la prensa y de pronto la hizo revivir. De repente Liberación volvió a ser un medio con fuerza, Le Monde también, por ejemplo, en los últimos años está haciendo un periodismo crítico, incluso con el régimen del presidente Hollande, que es socialista, y el Le Monde es de tendencia socialista, pero son críticos también con el gobierno socialista. Y lo mismo Le Figaro, que es el periódico de derecha. Y esa crisis llevó también al surgimiento de medios virtuales como Mediapart, que fue fundada por Edwin Plenel, que fue director de Le Monde, que fue expulsado de Le Monde precisamente antes de la crisis por su espíritu crítico, y él, con el dinero de la indemnización, fundó Mediapart, que se ha convertido realmente en un medio de supervisión de la corrupción y de los poderes franceses. Es Mediapart el que denunció la corrupción, por ejemplo, del régimen de Sarkozy, y Mediapart el que llevó a la renuncia del ministro de Presupuesto, que era muy importante, de Hollande, de Cahuzac. De modo que la crisis ha hecho revivir la prensa francesa y está viviendo en estos momentos, ha vuelto a ser lo que fue en los tiempos de los años 60, 70 o en los tiempos de la Liberación, en los tiempos de Albert Camus, por ejemplo, cuando había este conflicto con Argelia, cuando se iba a independizar Argelia. Entonces había un periodismo de combate, un periodismo muy fuerte. Entonces ha cambiado. Ese periodismo frívolo de los nuevos filósofos, todo esto ha cambiado por un periodismo mucho más combativo, mucho más crítico, mucho más grave, mucho más severo, el que se está viviendo ahora en la prensa. De modo que creo que la crisis ha sido benéfica para el periodismo. ¿Y en el caso español se puede predicar lo mismo, Mauricio? No, de ninguna manera. La prensa, justamente desde el inicio de la crisis, la prensa española está viviendo, yo creo que uno de sus peores momentos. Abundan los libros, ¿no? En las librerías se encuentra cada vez más libros sobre el tema de la desaparición del papel, del periódico de papel, que está sufriendo, como digo, una crisis tremenda. Hay despidos masivos en la mayor parte de grandes periódicos, ha habido despidos masivos, ha desaparecido un periódico de circulación nacional que se llamaba Público, que, bueno, recientemente creado, creo que tuvo una corta vida de unos 5 años, calculo, 4 años o algo así. Los periódicos pequeños de provincia, de ciudades y de barrio, todo eso está desapareciendo, que es un tejido muy importante periodísticamente hablando, todo eso está desapareciendo por el tema de la crisis, porque no hay publicidad básicamente. La crisis está ahuyentando a los anunciantes de la prensa. Yo lo he sufrido, en mi periódico ha habido 2 despidos hasta ahora, 2 despidos masivos hasta ahora. Las redacciones más pequeñas se han cogido con respecto a lo que era cuando yo llegué a ese periódico. Hay menos recursos humanos, hay menos recursos económicos. Quiero decir que es un momento un poco triste, ¿no? O sea, yo llego al periódico y ya no es lo que era hace 10 años, que uno llegaba y todo era boyante y había dinero para todo, no se controlaban los gastos. Bueno, España vivía en aquella burbuja en la cual parecía que todo el mundo tenía dinero para todo, y ahora estamos viviendo un poco el reverso de la moneda, en el reverso de la moneda. Además existe un fenómeno muy curioso, y es que no hay una buena percepción del periodismo, de la prensa. En las encuestas que hacen entre la ciudadanía, cuando les preguntan cómo valoran a las diferentes instituciones, por ejemplo, los jueces, los médicos, la policía,
los políticos, etcétera, etcétera, los periodistas no salen muy bien valorados, no están en el fondo de la tabla, pero no salen especialmente bien valorados. Y hay un fenómeno paralelo a que expresa lo mismo, y es que este fenómeno de los indignados, que surgió con la crisis, de la ciudadanía indignada con el manejo que los políticos han hecho de la crisis, con los recortes sociales que están afectando a tantas personas, estos indignados tienen la peor de las opiniones de la prensa. Yo, por ejemplo, cuando tengo que ir a cubrir algo, un evento de los indignados, algo que hacen, no te hablan o te tratan siempre como parte de ese sistema que está afectando tanto a la gente, ¿no? O sea, eres señalado como parte de ese sistema, siendo periodista y periodista de los medios tradicionales, además la prensa de toda la vida, eres señalado como, bueno, eres culpable de eso, ¿no? O sea, casi te señalan como, claro, es que tú no has criticado como debías, no has hecho lo que tenías que hacer. Las manifestaciones, por ejemplo, que en España ahora hay muchas manifestaciones, en Barcelona hay muchas manifestaciones, las 2 o 3 veces que por azar han pasado por delante de la sede del periódico, pues han pintado la sede del periódico como pintan los cajeros, como pintan los bancos, ¿no? O sea, nos ponen en el mismo grupo de los, entre comillas, culpables supuestamente de la crisis. Entonces, y eso a pesar de que, creo yo, toda esta prensa está intentando hacer su trabajo. Hay mucha corrupción ahora en España y los que están sacando a la luz los escándalos de corrupción política, sobre todo, son los medios de comunicación, son el Periódico de Cataluña, El País de Madrid, La Vanguardia, El Mundo, etcétera, son los que están sacando a la luz esos escándalos de corrupción. Entonces yo creo que ha ocurrido muy distinto a lo que ha ocurrido en Francia, ¿no? Hay un desapego de la ciudadanía por los medios, se refleja bastante en las ventas en la calle, en kiosco que se llama allí, y sin duda se está viviendo una crisis que está reformando todo ese sector, ¿no? Todos apuestan a que los medios van a empequeñecer, van a seguir empequeñeciendo y van a terminar siendo, esto es una teoría, ¿no? De las muchas que circulan sobre el tema del futuro de la prensa en papel, ¿no? Pero una de ellas es que estas redacciones de 100, 120, 150, 200 personas van a encogerse, van a acabar siendo 50 u 80 y que el online, básicamente, el tema del internet es el futuro. Un poco dentro de esa misma línea, uno podría pensar que los medios, con su mensaje, que me parece también interpretar un poco de esto, es que tienen siempre una mirada principalmente local a los fenómenos europeos. No han contribuido suficientemente a la construcción europea, digamos, desde esa mirada siempre localista, siempre primero el nosotros local que el nosotros europeo. Digamos, ¿qué efecto tiene eso sobre ese ideal europeísta que parece estar en una crisis bastante grave a partir de los problemas del euro? Bueno, yo quiero subrayar que hablo desde la perspectiva de un medio de comunicación singular, barcelonés, circula prácticamente solo en Cataluña, aunque se supone que es un periódico de circulación nacional y se puede conseguir en algún kiosco de Madrid. Básicamente es leído y circula en Cataluña, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Lo que ya dije anteriormente, que las informaciones que les interesan son las catalanas y las barcelonesas porque son las que les interesan supuestamente a sus lectores. También dije que hay una vocación europea, que hay una vocación que hay una mirada hacia la frontera francesa, hay una mirada hacia París, y la sección internacional no es ajena de ninguna manera a lo que ocurre en los países europeos, ¿no? De hecho, los 2 grandes focos de interés de la sección internacional del Periódico de Cataluña son Estados Unidos y Europa. Como he dicho ya, cuando hay acontecimientos que las personas que mandan juzgan que son importantes, juzgan que son valiosos, juzgan que el lector debe tener acceso a ellos, pues hay informaciones sobre Latinoamérica, evidentemente. Pero los 2 grandes focos de atención son Estados Unidos y Europa. Yo creo que dentro de lo provinciano que puede llegar a ser esto, ¿no?
esta mirada europea es importante. Los catalanes se consideran catalanes, pero se consideran también europeos. Los catalanes se consideran miembros de la Unión Europea y no creo que estemos como por ejemplo están los griegos ahora, que están tan castigados por la Unión Europea, que hay muchos que prefieren salirse de la Unión Europea. No creo que si se hiciera un referendo ahora mismo en Cataluña, incluso en España, sobre ese tema, hubiera un sí, digamos, a un hipotético referendo sobre salir de la Unión Europea. Se consideran europeos y son agradecidos con el legado europeo, ¿no? Y yo creo que si el periódico de Cataluña, con su vocación europeísta en la sección internacional, es un ejemplo. Ya no hablemos de los otros diarios, volvemos al caso del País, son diarios conscientemente europeos que explotan mucho la información europea. Cualquier elección en Italia, en cualquier país europeo, tiene cabida en el País, y no solo, por ejemplo, en las grandes elecciones de Francia o de Italia o de Alemania, sino las elecciones en Polonia, o las elecciones en países que a priori no son tan importantes, ¿no? Que no tienen tanto peso en la construcción europea, tienen cabida en las páginas de los grandes diarios españoles. Entonces yo creo que sí hay una contribución, a ese sentirse europeo, a esa incorporación de Europa a la Unión Europea. ¿Y qué dice Eduardo al respecto? Bueno, el caso, pues, de Francia es diferente, por supuesto. Yo hablo, pues, desde mi profunda amor por ese país, que es Francia. Yo soy un francófilo. Con relación a Europa, ahora yo hablaba de la madrastra española para los latinoamericanos, pero el problema que hay en Francia, su madrastra sería Angela Merkel, la canciller alemana. El gran problema europeo, digamos, al interior de Francia es la relación de amor y odio que hay entre los dos países, ¿no? La fuerza económica que tiene Alemania en este momento, que es el motor, es el único país más o menos que se salva un poco de la gran debacle económica que ha hecho caer casi como en un juego de fichas de dominó país tras país, Portugal, España, Italia, Grecia, Chipre. Crea una gran irritación en Francia. Cada vez que llega un nuevo presidente, se tienen que medir las fuerzas, ¿no?, en los encuentros bilaterales entre los mandatarios. Cuando era el caso, por ejemplo, del fin del muro de Berlín, esa cuestión era con Mitterrand, que era un gran presidente, y con el referente alemán. Posteriormente Sarkozy, que tenía una pésima relación con Angela Merkel, y actualmente François Hollande, a su vez. Y también hay una relación irritante de parte de Francia con Inglaterra. Es también el otro rival, ¿no? Sabemos muy bien que Inglaterra, pues, apresó a Napoleón y tuvo a Napoleón preso en una isla en la mitad del Atlántico, donde murió. Entonces es una herida profunda que tiene Francia con Inglaterra, y hay peleas permanentes en torno a la visión europea. Sabemos muy bien que Inglaterra es euroescéptica y que muchas veces está en contradicción con las posiciones francesas. Y esto tiene una repercusión profunda en la vida francesa. Es un país que está dividido en dos. Hay un antieuropeísmo muy fuerte en el que coinciden los extremos. Por un lado, el nuevo partido del Frente Nacional, liderado ahora por la hija de ese líder fascista, Jean-Marie Le Pen, que se llama Marine Le Pen, y que se ha convertido realmente en una alternativa cada vez más fuerte de poder. Vienen las elecciones el año próximas, y sin duda tendrá una gran fuerza Marine Le Pen. Y hay un profundo odio del pueblo francés por Europa, ¿no? Considera que Francia no debe estar dominada desde Bruselas, que es la capital europea. Y es una polémica diaria, permanente, que se está utilizando políticamente. Y los partidos, el Partido Socialista y el Partido
UMP, que están también tensos en eso, es decir, al interior de esos partidos, una parte son europeístas o amantes de Europa y otra parte quisieran salirse de ese problema. Incluso los extremos piden salirse del euro, ¿no? Y consideran que es una carga pertenecer a esto. De modo que la prensa juega un papel muy importante cada semana. Francia tiene también algo muy importante que es las revistas semanales, que tienen una gran fuerza. Son tres, son las más importantes: el Nouvel Observateur, l'Express y Le Point. Y esas revistas son muy leídas, son gordas, tienen muchos artículos, tienen reportajes y tratan profundamente este tema europeo, ¿no? En lo que respecta a donde yo trabajo, que es la Agencia Francesa de Noticias, pues allí las agencias son diferentes, ¿no? Es una información completamente escueta, una información muy ceñida a lo que ocurre en la realidad, de modo que pues solamente se limita, digamos, a describir lo que pasa, pero no tiene una opinión o un protagonismo como sí lo tienen los diarios o las revistas. Bueno, me parece que como ya se nos está acabando el tiempo, yo quisiera darles al final pues la oportunidad a cada uno de ustedes de entregarle a nuestro auditorio constituido fundamentalmente por estudiantes el mensaje desde el punto de vista de alguien que ya está trabajando fuertemente en los medios, que ha hecho una carrera y que tiene una experiencia para compartir con ellos. ¿Cuál es la clave? ¿Qué es necesario? ¿Qué es lo indispensable para abrirse paso en el mundo de los medios y en un mundo tan disputado y tan competido como el de los medios en Europa? Bueno, yo creo que hay dos elementos allí muy claros, que son el oficio y el talento. Son dos cosas clarísimas. Hay una diferenciación, o se suele hacer una diferenciación, por lo menos en los medios periodísticos en los que yo me muevo, entre dos clases de periodistas, ¿no? Y curiosamente casi nunca reúnen las dos condiciones. Una condición es el periodista que escribe bien, ¿no? El periodista que sabe presentar las informaciones atractivamente, que tiene buena pluma, que sabe plasmar la realidad sobre el papel, ¿no? Ese periodista, por mi experiencia, es muy valorado. Luego está el periodista que es el que consigue la exclusiva, el que consigue noticias, el que sabe manejar fuentes, el que sabe moverse en medios políticos o en medios económicos o en los que le correspondan, el que sabe buscar la noticia. En las dos experiencias periodísticas que yo he tenido importantes, que es en El Espectador aquí y en El Periódico de Cataluña allí, casi nunca coinciden. O hay grandes escritores, por decirlo de alguna manera, que visten bien el diario, ¿no? que se les da cancha para que desarrollen su pluma, sus aptitudes, y están los de las noticias de portada, ¿no? Los que traen las noticias a los periódicos. Quizás son más valorados los segundos, porque son los que le dan el hecho diferencial al periódico, ¿no? O sea, yo tengo esta noticia que usted no tiene, lea este periódico que la noticia que yo tengo no está aquí, ¿no? El otro periodista, es verdad, también propone algo diferencial que a algunos lectores creo que les pasa desapercibido, pero yo creo que el buen periodista es el que combina sin duda ambas cosas, que es un caso, por mi experiencia, repito, raro. Yo creo que hay que tener talento para escribir, estoy hablando solo de prensa porque es en lo que yo trabajo, hay que tener talento para llevar lo que uno sale a buscar a la calle, lo que uno encuentra en la calle, las entrevistas que uno hace, hay que tener talento para la síntesis, para llevar eso al papel y llevarlo de buena manera y llevarlo con estilo y con elegancia, y hay que ser un periodista de estos de raza que saben buscar la noticia, que saben olfatearla, que saben dónde está, a quién preguntarle, por dónde moverse, ¿no? Entonces, si de dar un consejo se trata, yo creo que es de combinar esas dos aptitudes, ¿no? Que son las que hacen, hay más, ¿no? Pero son la columna vertebral, digamos, de un buen periodista, en mi opinión. Eduardo.
Bueno, yo no quisiera ser un ave de mal agüero, pero pienso que la tendencia que está viviendo el periodismo a nivel mundial es realmente muy difícil para quienes están estudiando periodismo y aspiran a ejercerlo. Primero, hay una tendencia a desaparición de muchos medios, y segundo, a la concentración de los medios en manos de poderes económicos. Prácticamente es una tendencia en la que no solo la prensa, sino también la literatura misma, la novela y la noticia se convierten en mercancías al servicio de esos poderes económicos concentrados, donde el periodista viene siendo únicamente un empleadillo sin ningún tipo de libertad y sin ninguna posibilidad de ser libre al interior de esos medios. Todos los grandes periódicos de América Latina, por ejemplo, responden a intereses políticos concretos. Todos los grandes medios televisivos, todos los grandes medios radiales, como aquí en Colombia, por ejemplo, sabemos que hay medios radiales que son utilizados para hacer política directamente, de modo que un periodista honesto, un periodista libre, poco puede hacer allí, más que perder su alma. Queda entonces el periodista mártir, un poco como el caso del gran Günter Wallraff, que estuvo ayer con nosotros y que creo que todos lo vimos, ¿no? Quedan esos periodistas que no aceptan trabajar para esos medios que manipulan la información y que van por la libre, cubriendo las guerras, como es el caso de los muchos periodistas que han muerto en Afganistán o en Siria o durante las revoluciones árabes. Entonces, la única posibilidad de ejercer el periodismo libremente es prácticamente el martirio, y me parece que es un poco difícil y duro, pero es la única alternativa que queda. Yo tuve una experiencia en mi vida de estar realmente en una guerra, y fue mi primera cobertura. No era para la France Press, todavía no había entrado a la France Press, sino para un medio mexicano. Fue la guerra en El Salvador, y durante el tiempo que estuve yo allí estuve en Guatemala, en El Salvador y en Honduras cuando estaban los contras. Yo perdí 10 kilos y muchas veces me sentaba en una piedra y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Para ser un periodista de guerra no hay que tener familia, por ejemplo, no hay que tener hijos, porque cuando uno está al borde de morir, pues piensa en lo que va a pasar con los seres queridos. Y la experiencia más atroz y más terrible que viví fue precisamente en el Playón de la Muerte en San Salvador, donde había cientos de cadáveres podridos que eran devorados por perros enormes y gordos y por gallinazos enormes y gordos. Y yo había entrevistado a uno de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Católica, y que se burló de mí. Me dijo, usted, si quiere ser un verdadero periodista, vaya a ver el Playón de la Muerte. Fue por él que yo fui a ver ese playón, y sentí en ese momento el horror casi del apocalipsis, y quedé durante muchos días con ese olor nauseabundo. No pude comer, y posteriormente he trabajado como un empleado de los medios. Yo no ejercí ni estoy dispuesto a ser un mártir, de modo que yo no puedo pedirles a ustedes ser mártires, porque yo no tampoco estoy dispuesto a hacerlo. Soy un empleado de un medio internacional y nada más, y trato de hacer mi trabajo lo mejor que pueda. Tratar, si es el caso de la escritura, de tener una buena escritura. Si es el caso de la investigación, estar siempre alerta, abierto a todo. Y algo muy importante, yo creo, como decía ayer el periodista que vino de Estados Unidos, que a mi generación, yo soy ya un dinosaurio de mediados del siglo pasado, a mi generación yo no tuve que estudiar periodismo. Yo estudié sociología aquí en Bogotá, posteriormente economía política, y y ejercí el periodismo sin necesidad de estudiar la carrera. Creo que es muy peligroso centrarse totalmente
en los temas nada más periodísticos y no abrirse al mundo exterior. De modo que a los que están estudiando periodismo, que también abran sus oídos, sus ojos y su pensamiento, su cerebro a otras temáticas, a otros temas, y no cerrarse exclusivamente en la cuestión periodística como una especie de gueto, como una especie de búnker cerrado al exterior. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias a Mauricio y a Eduardo por este diálogo tan enaltecedor. Muy amables. Desde la perspectiva de ustedes en Europa, quisiera saber cómo se está manejando el tema de los medios digitales y en especial pues de las redes sociales, porque pues aquí en Colombia estamos viviendo ese fenómeno y cada vez va más en alza, pero asimismo también creo que se está tratando de desmitificar eso de que va a desaparecer la radio, la televisión y la prensa escrita. Me parece, y lo decía ayer en el conversatorio que moderó Jorge Consuegra con Patricia Yaniot y con Clara Elvira Ospina, decía Patricia que son un complemento y que si bien estamos frente a un fenómeno muy grande, porque pues yo estoy en este momento trabajando en periodismo digital y llegué al periodismo digital porque entré a un medio grande aquí en Colombia, pero fue a la redacción de internet. A mí en la universidad, antes de graduarme, pues me dieron unas bases muy básicas, valga la redundancia. Y fue allá en ese medio donde yo empecé a entender hacia dónde va el periodismo y cuál es el futuro del periodismo. Pero creo que la prensa no va a desaparecer, porque yo lo vivo en mi casa y mi papá es de los que todavía, o sea, él se niega a tener que leer noticias en un computador, o sea, él tiene que tener su periódico porque eso es un ritual. Para mí también, por ejemplo, que me entreguen en la calle este periódico Publimetro, que me parece una muy buena opción. Creo que no sé, tú Mauricio que lo decías, que en España están muy preocupados por ese tema de que puede desaparecer la prensa. ¿Cómo se está manejando en ese aspecto? Sí, a ver, ¿tu papá cuántos años tiene? 63. ¿Ves? El asunto es generacional, por lo menos en España es un asunto generacional. Los que aún leen la prensa, estoy generalizando obviamente, habrá jóvenes que leen la prensa de papel, pero en general los que aún leen el periódico se toman el trabajo de bajar hasta el kiosco y comprarlo, que en España funciona así, casi no hay suscripciones. Son la gente, los de 30 para arriba o 35 para arriba, los que crecimos con la costumbre de leer a diario ese periódico, de tenerlo ahí, nos gusta tener el periódico en papel. Ahora las nuevas generaciones, hablo de España, hablo de Barcelona, no compran papel, les parece absurdo. ¿Para qué voy a comprar yo papel si tengo toda la información en internet? Es lo que ellos piensan. O sea, ¿por qué voy a gastarme 1,20 €? Si lo que me están diciendo aquí lo tengo aquí, lo cual no es cierto, ¿no? Pero es la manera de pensar de ellos, ¿no? Vuelvo a hablar del caso del periódico de Cataluña. Allí hay una apuesta ahora mismo rotunda por el online, que es así como lo llaman allí, ¿eh? Todos los becarios, los practicantes que están llegando al periódico desde hace 2 años, ¿eh?, van directamente al online. Ya nadie llega a escribir al papel, ¿eh? Y lo que era una sección que llevaban hace 2 o 3 años 4 personas, ahora es una de las secciones más potentes del periódico y tiene fácilmente unas 16 personas ahora mismo trabajando únicamente en el contenido del periódico en internet, ¿eh? Eso por un lado, hay una apuesta decidida por eso, ¿eh? Nos piden a los que ya llevamos unos años allí, y es el objetivo no solo del periódico de Cataluña, sino de otros diarios españoles, hacer una redacción en la que fusionar todo, ¿eh? Es decir, yo no debería escribir solamente para el periódico de papel, sino también para el periódico que se publica por internet, ¿eh? Esa es la tendencia. Lo que pasa es que choca con unas costumbres y unos periodistas que estamos pésimamente mal acostumbrados o muy mal educados en el tema del internet, ¿eh? A algunos les parece
así como a los jóvenes les parece que el papel está caduco, que eso es obsoleto y que no hay por qué comprarlo, muchos periodistas en las mismas redacciones tienen un rechazo casi, expresan un rechazo casi visceral por el internet. Pero eso no sirve para nada, eso es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces los propios periódicos tienen que luchar contra una dinámica interna de rechazo al internet, de los antiguos. Yo incluso me considero entre los antiguos, ¿no? Me considero el grupo de los antiguos, pero lo que está ocurriendo en el periódico de Cataluña no es sino paradigmático de lo que está ocurriendo en el resto de medios de comunicación españoles, y es que hay una conciencia clarísima de la importancia del internet y de la importancia de las redes sociales, ¿no? Nosotros tenemos desde hace unos años presencia en Facebook, en Twitter, todo esto ya se ha incorporado a prácticamente todas las redacciones españolas, por no decir todas. Entonces sí que hay una conciencia clara de eso. ¿Desaparecerá el papel? Eso, todo son especulaciones en estos momentos. Yo creo que lo primero que tiene que ocurrir es que la crisis europea acabe para saber si la publicidad vuelve a los medios tradicionales, al papel, o si no vuelve, o si ya fue un ciclo definitivo, que ya eso se va a cerrar, y entonces qué va a ocurrir a partir de entonces. Pero creo que todo lo que podemos hacer en estos momentos con respecto a eso, si habrá papel, si no habrá papel, si será solo, si los periódicos se publicarán solo online o no, es, digamos, pertenece al reino de la especulación. Primera pregunta. El sentimiento del periodista con respecto a su respectivo país y los métodos de abarcar el oficio periodístico son directamente proporcionales a las problemáticas que posea ese país. Segunda pregunta. El que un país sea más problemático que otro ayuda a que el periodismo sea mejor y tenga una visión más crítica de las cosas, o los problemas no necesariamente crean solidez a la hora de pensar cómo dar la información de los hechos. Bueno, voy a responder la segunda pregunta porque la primera todavía no la tengo clara. La segunda pregunta entiendo que es que la diferencia de ejercer el periodismo en un país como Colombia, por ejemplo, con un conflicto interno armado de años, y ejercerlo en un país como España, donde, bueno, no hay guerra. Entiendo que es eso, ¿no? De acuerdo. Yo he tenido la suerte de hacer las dos cosas. Yo cuando trabajé en El Espectador tuve esa suerte de que en una época, cuando trabajé en el Dominical, me enviaran a hacer reportajes a las zonas de conflicto. Yo estuve en esa época en el Urabá, estuve en esa época en los Llanos Orientales, bueno, en lugares que en aquella época eran peligrosos, en los que había que andarse con cuidado, y a los que era apasionante ir, porque era apasionante para un periodista salir de la burbuja bogotana, e ir a ver realmente qué era lo que estaba ocurriendo en el campo, que es donde se libra la guerra en Colombia, ¿no? Donde siempre se ha librado la guerra en Colombia. Eso sin duda a mí me resultaba estimulante, me resulta mucho más estimulante escribir de eso y hacer esa clase de viajes y conocer esa clase de realidades y entrar en contacto con la clase de personas víctimas con las que entraba en contacto allí, que hacer muchos de los temas, tengo que reconocerlo, que tengo que hacer en Barcelona. Por ejemplo, allí en este periódico en el que yo trabajo se puede perfectamente abrir el periódico con una noticia sobre la nueva señalización urbana para llegar al Parque Güell, que es uno de los monumentos históricos. Se puede abrir periódico con eso, puede ser el titular de abrir periódico. Trabajar en eso, salir y preguntarle a la gente qué opina sobre la señalización del Parque Güell puede resultar no tan estimulante como ir al Chocó y hablar con las víctimas del conflicto y ver lo realmente dura que puede ser la vida para algunas personas, ¿no? Entonces yo creo que eso te curte, sin duda, lo curte a uno como periodista, ¿no? Y hablando de las herramientas de las que usted habla, sí, lo dote de unas herramientas que uno puede aplicar. Por ejemplo, cuando yo trabajé en la sección de internacional del periódico y me enviaron a Cuba y me enviaron una vez a Dinamarca con el tema de las caricaturas que incendiaron al mundo musulmán, y cuando me enviaron a Colombia, pues yo tenía un bagaje, yo
considero que estaba curtido en algunas batallitas, digamos, que me permitían mirar esas realidades de otra manera, que si lo único que hubiera hecho sería escribir sobre cosas un poquito menos estimulantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que la realidad colombiana es rica y a mí, los pocos años que llegué a trabajar aquí, esos 3 años en El Espectador, guardo un gratísimo recuerdo, aprendí mucho y me resultaron muy estimulantes. Bueno, pues ha llegado entonces el momento de la despedida. Muchísimas gracias a nuestros invitados.